amigos de Agencia Noticias Lima y de manera especial a los amigos de nuestro programa Iniciativa Republicana, como todos los viernes, en el mes de la patria, este viernes 25 nos encontramos para llevar a cabo la programación que corresponde. Primeramente, desearles unas felices fiestas patrias por el 204 aniversario de la independencia nacional. Asimismo, nos sentimos muy reconocidos por la presencia del ingeniero Henry Shimabukuro, ingeniero y a la vez empresario, quien con su presencia vamos a tocar temas de suma importancia a nivel nacional. Como sabemos, el ingeniero Shimabukuro es un personaje de la política nacional y tiene mucho que decir sobre el devenir político y social del país. Amigos, asimismo, para señalar que estamos a puertas del cambio del nuevo Consejo Directivo del Congreso de la República. El día de mañana se define la composición de la elección de la mesa directiva y empieza a calentarse el panorama político nacional. Vemos por los medios la confrontación entre el alcalde de Lima y el Ministerio de Transporte por este asunto de los trenes. Suponemos que el ingeniero tendrá también una opinión sobre ello. Ingeniero, agradecidos por su presencia, su saludo para comenzar esta conversación que va a dilucidar propiciar muchos comentarios aquí en Lima Norte y en especial a nuestros seguidores de la Agencia de Noticias Lima y de nuestro programa. Buenas, ¿cómo está, ingeniero? Su saludo. Claro que sí, Alipio, agradecerte a ti y a este medio digital, Agencia de Noticias Lima, y a tu programa político que estás hoy en día incursionando. Ingeniero, sabemos que usted ha estado impulsando el partido Contigo Perú. Creemos que no se han logrado las firmas necesarias, cumplir con los requisitos que demanda el Jurado Nacional y no se ha logrado la inscripción. Para ello, están propiciando o ya finiquitaron la alianza con el Partido Obras del amigo Ricardo Belmont. ¿Qué nos dice sobre ello, ingeniero? Bueno, yo como presidente del partido Contigo Perú, te voy a hacer un pequeño resumen cómo nace Claro. esta gesta del brazo político, un vehículo político. Esto nace a través de la marcha y movilizaciones de los hermanos del sur que llegan a la capital de Lima y que se sienten marginados por este gobierno que no nos representa a todos los peruanos, ¿no? Es ahí donde me invitan al sur de nuestro país para en mano alzada, en una votación de casi 700 personas, se decidió conformar un brazo político. Y es ahí donde hemos viajado a la capital de Lima a buscar un partido político o comprar un kit electoral. Se decidió ya comprar un kit electoral el 11 de septiembre del año pasado. Estamos con la ley nueva que el Congreso modificó al Jurado Nacional de Elecciones, que piden 25.500 fichas de afiliación, 600.000 fichas de adherentes y 66 comités provinciales. Nosotros, como partido político, en menos de un año ya hemos concretizado que tenemos más de 80 comités provinciales, tenemos 28.000 fichas de afiliación y nos falta aproximadamente unas 400 o 300 y tantas fichas de adherentes. Queremos llegar a 1 millón. ¿Por qué quien habla no presenta la documentación al Jurado Nacional de Elecciones? Es que ya se nos venció el plazo. Se nos venció el plazo para poder participar como partido único, sin alianzas, a las elecciones del 2026. Y el partido que nos ha acogido del señor Ricardo Belmont Cassinelli es el Partido Cívico Obras, que nos hacen un llamado para ir en hermandad. De esa manera, el señor Ricardo Belmont y el secretario general, el señor Daniel Barragán, me nombran como coordinador nacional de todas las bases a nivel nacional y me nombran como vocero político del Partido Cívico Obras, ¿no? Ese es ahorita el cargo que yo estoy cumpliendo en este partido, de que hemos hecho una hermandad, porque alianzas lo hacen todos los partidos políticos y una vez que ya lleguen al Congreso, esa alianza se quiebra a través de la deslealtad,
donde migran a los partidos enemigos o partidos que le dan la espalda al pueblo peruano. Bien, ingeniero, acá hemos entrevistado a una regidora del Distrito de Independencia, precisamente en representación del partido Obras. Estoy muy contenta por la invitación que se le ha hecho a usted y sobre eso quería preguntarle. Ustedes están a puertas ya de inscribir al partido Contigo Perú. Una vez inscrita, ¿participarán de manera independiente en las elecciones municipales? Claro que sí. Nuestro partido Contigo Perú, como le digo, tenemos representación y bases sólidas, bases reales, comités concretos a nivel nacional. Nuestra fortaleza, que más que todo es el sur, vamos a participar en las elecciones municipales y regionales. Y bueno, en nuestro país es un país que sucede de todo. De repente el gobierno no dure 5 años, dure 4, 3, 2, 1, no se sabe, como ya ha ocurrido en distintos gobiernos o periodos, ¿no? Y ahí podríamos estar preparados para unas elecciones nacionales con el partido Contigo Perú. Bien, en esta hermandad que usted señala con el Partido Cívico Obras, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿Usted será miembro, parte de la plancha presidencial, le encabezará la plancha o va a postular al Senado o a diputados? Miren, yo lo estoy dejando en manos de la militancia del partido Contigo Perú, de nuestros hermanos del Partido Cívico Obras y de sus bases, del CEN, de la conformación, que en una votación de primarias decidan dónde va a ocupar mi persona el puesto correcto, ¿no? Si ellos deciden en que yo vaya a tal lugar, aceptaré humildemente lo que el pueblo decida. Yo no estoy para imponer una posición o un lugar para destinar el destino de nuestro país y ocupar un cargo privilegiado y imponerlo, ¿no? Eso no está en mi persona. Bueno, entonces usted entra ya a la lucha electoral, ya sea en el cargo que las bases del partido y de la hermandad se señalen, ¿no? ¿Qué piensa usted, ingeniero, sobre la Constitución? ¿Cree usted que hay que hacer algunos cambios en la Constitución política del país? ¿O se hace necesario convocar una asamblea constituyente, nueva Constitución? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Bueno, yo siempre he dicho y he estado de la idea de convocar una nueva constituyente Ya. y sobre todo regresar a la Constitución del 79, porque como ciudadano peruano, a mis 48 años, y yo que tengo uso de razón, la única constitución que tiene plasmada una firma de un presidente de la República, de su Consejo de Ministros y del Congreso, en esa época creo que eran diputados y senadores, es la del 79. La Constitución del 93, hoy en día, todos los presidentes desde Toledo, Pan y Agua hasta la actualidad han juramentado bajo una constitución que no tiene firma de un mandatario. Y es una constitución que ha sido fragmentada y modificada en los últimos años. El año pasado, en el 2024, fue fraccionado más de 65 o 66 artículos de la Constitución, más del 50%. Entonces ya no estaríamos hablando de una Constitución del 93, sino del 2024. Y al culminar este periodo, yo creo que va a llegar al 70-80% de la modificación de la Constitución del 93. Bien, es una opinión clara de parte del ingeniero, la necesidad de volver a la Constitución del 79. Eso quiere decir, ingeniero, disculpe usted, que el modelo económico debería de cambiar. Esta economía social de mercado que de alguna manera nos impera, ¿plantea un cambio de ello, ingeniero? Bueno, los años van cambiando, la modernización también, y la Constitución del 79 tiene que ser modificada a la actualidad que vivimos hoy en día, y sobre todo atraer no solamente la tecnología y el crecimiento industrial en nuestro país, ya que aquí en nuestro país hay grandes ingenieros, grandes personas muy preparadas como para poder desarrollar grandes industrias en nuestro país, sino que nunca ha habido la oportunidad del Estado de poder impulsar, porque seríamos una competencia a esta gran logia o lobby familiares que siempre nos han gobernado en nuestro país. Bien, antes de entrar a algunas propuestas que supongo debe tener para el desarrollo nacional,
se ha señalado que usted ha formado parte del entorno del expresidente Pedro Castillo. ¿Es así? Claro que sí. Yo desde la campaña impulsé, apoyé, pero no solamente esta campaña. Algunos dicen el señor Shimabukuro se está colgando de la campaña del 2021 de Perú Libre y del presidente Castillo. Yo vengo apoyando al colectivo No Keiko durante muchísimos años. Yo siempre he apoyado a cada campaña electoral. En la segunda vuelta, si es que llega la señora Keiko Fujimori y la banda de ampones y criminales de este país. He apoyado al contrincante, sea a Ollantumala, a Pedro Pablo Kuczynski y ahora al profesor Pedro Castillo Terrones. Con el profesor Pedro Castillo nosotros hemos hecho campaña del 2021 donde le hice una promesa de lealtad a él y al pueblo peruano, solo a él y al pueblo peruano, donde hemos viajado a distintas regiones con el presidente Castillo en pleno 2021 para poder concretizar y ganar con éxito una campaña nacional. Pero también paralelamente apoyé, porque era del equipo de Perú Libre y el equipo del presidente Castillo, a la señora Dina Boluarte, pero no a título personal. Nosotros hemos apoyado a muchos empresarios, negociantes, peruanos pujantes, para evitar que gane la mafia, esa corrupción del grupo fujimorista. Entonces, eso ha sido el aporte que hemos hecho. He estado casi un año en el gobierno del presidente Castillo como asesor y jefe en el área de inteligencia y contrainteligencia en el despacho 1 del presidente Castillo. Bueno, sí, eso es lo que se ha estado señalando, ¿no? Que ha sido usted asesor presidencial, por tanto, ha estado al tanto, ¿no es cierto?, sobre este asunto del golpe de Estado que dio, bueno, es lo que se señala, ¿no? Pedro Castillo señaló, impulsó el golpe de Estado. ¿Cómo fue? Si pudiera un poco reseñarnos, ingeniero, por favor, ¿cómo fue este asunto del...? Le voy a hacer un resumen corto y rápido, ¿no? Claro. Desde que yo llego, el presidente me asigna varias funciones. Una de ellas es averiguar quiénes estaban conspirando para una caída, que es un golpe de Estado, de su gobierno, y quiénes estaban gestionando temas de corrupción en el gobierno del presidente Castillo, donde hemos hecho ingresar agentes de inteligencia y contrainteligencia a distintos ministerios e entidades del Estado para ver cómo emana la corrupción. Ya nosotros teníamos información que se estaba gestando una caída del presidente Castillo o de su gobierno, impulsados por las personas de su máximo entorno, que son ministros, ministras, asesores interno y externo, y otro grupo de poder económico y político. El 24 de septiembre, el día de mi cumpleaños, estábamos en Loreto, en Iquitos, donde el presidente Castillo, en el hotel, en la habitación, me llama y me dice: ingeniero, hoy es su cumpleaños, quiero celebrar con usted y tomar un desayuno. Y me dice: ¿cuánto tiempo más me queda de gobierno? Yo le dije: presidente, en diciembre acaba su gobierno. En diciembre culmina su gobierno de este año 2022 y se tiene que preparar para lo que viene. Y me dice: ¿y cómo así? En las pruebas y las carpetas que yo le he ido presentando, donde la evidencia de la señora Dina Boluarte, las reuniones que tenía en el Fondo Bucci con la señora Keiko Fujimori, con aquel entonces el presidente del Congreso, Williams, el congresista William, y otras autoridades más del Congreso, y las reuniones que había en el Club La Rinconada, ese club prestigioso, altos mandos militares, gente de la CONFIE, grupos mineros. Ya se estaba gestando con las personas del entorno de la señora Dina Boluarte, familiares, estos tipos de reuniones para poder conspirar y hacerle caer en un error tremendo que comete el presidente Castillo en leer ese documento el 7 de diciembre. Yo estuve detenido desde el 28 de noviembre del 2022 hasta cuando el presidente dio la lectura, obviamente porque si hubiese estado en Palacio, el presidente jamás hubiese leído ese documento y simplemente le hubiese dicho que vaya, como le dije el 25 de noviembre, vaya al Congreso y si usted peligra su estabilidad o su estadía en el Palacio, pida un adelanto de elecciones generales, vaya, usted salga del gobierno, pero llevándose a los 130 congresistas y pida un referéndum o una democracia más abierta y limpia para todos los peruanos, ¿no? Eso es lo que le aconsejé al presidente de la República.
Bueno, que hubiera sido obviamente lo más adecuado, ¿no? Lamentablemente señala usted que estuvo detenido prácticamente muchos días y no pudo asesorar al presidente. Y hay una leyenda que se señala que quienes le pusieron ese documento para que pudiera leer el presidente señalan a Betsy Chávez, a Aníbal Torres, al general Bobbio. ¿Quién de ellos propiciaron eso, ingeniero? Bueno, yo me rectifico y lo vuelvo a decir, ¿no? Yo no tengo por qué mentir. Quien le entrega ese documento al presidente Castillo es el señor Aníbal Torres, impulsado también por Betsy Chávez, pero bueno, Betsy Chávez es una jovencita inexperta que se dejó engatusar por el señor Aníbal Torres y la cúpula de mafiosos que lo llevan al presidente Castillo a cometer ese error. Este documento fue creado en el Comando Conjunto, luego llevado al Ministerio de Defensa y posteriormente entregado en un USB plateado al señor Aníbal Torres, donde él lo imprime en la residencia del Palacio de Gobierno y luego le entrega al presidente Castillo. Claro. Pero usted entenderá, ingeniero, de que para llegar a esa situación, Pedro Castillo debió de cometer muchos errores, ¿no es cierto? Creo que el coronel Harbert Colchao señala de que había una carpeta de investigación sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted puede corroborar eso, ingeniero? Bueno, yo lo conozco al coronel Javier Cochao y al equipo de la DIVIA. Recuerde que nosotros también lo investigábamos a ellos, tanto ellos como a nosotros, ¿no? Sino que ellos tenían el poder de la mano de la fiscalía y nosotros no. Irregularidades, el trabajo como realizaban ellos, sembrando a las personas en algunas cosas, forzando para que tú hagas una falsa declaración ante la fiscalía. Eso ya se ha ido evidenciando en el transcurso de los meses que cae la DIVIA. Si el presidente Castillo tiene una carpeta de investigación de lo que sea, por lo que sea, no puede ser vacado, simplemente investigado y ahí quedaría hasta que culmine sus funciones. O sea, no afectaría su mandato como presidente de la República, por más que salga una prueba contundente, porque tendría que culminar su periodo para luego posteriormente ser juzgado o investigado. Pero al presidente le hicieron creer otras cosas, le mintieron, no solamente el señor Aníbal Torres, muchas personas, que se le venía y se caía su gobierno por esa investigación, cuando cualquier abogado, jurista o constitucionalista le hubiese dicho que eso era falso. Es ahí donde comete el error el presidente Castillo y bueno, el tiempo y la historia determinará cuáles son los errores que ha cometido el presidente Castillo y si hubo o no hubo delito, ¿no? Claro. Sí, pues ahora está preso, privado de la libertad, no puede accionar políticamente, pero no podemos negar que hay sectores del país que quisieran su libertad, pero sobre todo quisieran que haya alguna representación de ellos en el próximo gobierno, en el próximo Congreso. Suponemos, ingeniero, que usted de alguna manera tratará de articular a los seguidores de Pedro Castillo, que tiene fundamentalmente en la zona sur del país. Bueno, para empezar, el presidente Castillo es un preso político. Ya lo he dicho en varias oportunidades, no es un tema jurídico. Yo sé y todos los peruanos sabemos lo que está ocurriendo con él. Es una injusticia tremenda, lo dicen los medios internacionales también. Yo jamás he utilizado la imagen y el nombre del presidente Castillo para poder captar fichas de afiliación o los comités a nivel nacional y mucho menos en el sur de nuestro país. Siempre que he viajado a cada rincón de nuestro país, a los lugares más alejados, he viajado a título personal como Henry Shimabukuro, ¿no? Y llevando la protesta y la lucha del pueblo por la injusticia que está ocurriendo en nuestro país, de la matanza que había ocurrido en el 2022 y 2023. Y bueno, y que acaba de ocurrir este año en Arequipa, en la protesta de los mineros artesanales, que este gobierno cada vez mata más peruanos, ¿no? Por eso que el lema de nosotros es un abrazo y no un balazo, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo en esta gesta de gobierno de la señora Dina Boluarte. Nosotros vamos a seguir trabajando para poder seguir fortaleciendo no solamente el partido Contigo Perú, sino que también poder llevar y dar un gran salto con el Partido Cívico Obras y dar la talla en esta elecciones del 2026.
Bien, son las expresiones y opiniones del ingeniero. Podemos estar o no de acuerdo con lo que señala, pero lo que sí es verdad, el ingeniero y el señor Belmont tendrán una participación muy relevante en el próximo proceso electoral. Ingeniero, entrando allá a ver algunas propuestas suyas, ustedes señala que ha sido asesor presidencial y también asesor de la DINI, ¿no? Entonces, supongo yo que tendrá alguna propuesta de cómo frenar este tema de la inseguridad ciudadana, hablando en términos de la inteligencia nacional. ¿Cree usted que debe de desarrollarse un trabajo intenso en el sector de inteligencia para frenar este flagelo que ciertamente nos tiene en angustia, ingeniero? Claro que sí. Bueno, no solamente hemos hecho trabajo de inteligencia aquí en Lima, sino a nivel nacional. Nosotros fuimos el que llevamos el primer dron independiente y autónomo en el sur, en el norte de nuestro país, en Tumbes, que nos recibió el general de la región de Tumbes y los comandantes generales allá, donde hicimos un plan y un proyecto para poder identificar a todos los extranjeros que cruzaban nuestra frontera sin control alguno, ¿no? Este dron identifica facialmente a las personas, hace un seguimiento, donde luego posteriormente son detenidos y puestos a disposición de la policía y identificados. Ahora los candidatos, los precandidatos, lo que tienen que hacer es determinar y dar una propuesta de erradicar la delincuencia en nuestro país. No solamente la delincuencia, el sicariato, la extorsión. Yo creo que el ciudadano peruano ya está cansado, por eso digo, por un país sin miedo, porque es miedo lo que sienten todos los peruanos, incluyéndome a mí, tengo familia, hijos, de salir a la calle y no retornar por una bala perdida, por un robo que puede ocurrir de un celular o de mi vehículo. Entonces, ya vivimos en una inseguridad tremenda en cada rincón de nuestro país, porque no solo es en la capital. Entonces, la mejor propuesta creíble que dé un candidato o un precandidato en un debate presidencial, yo creo que va a marcar la historia porque el peruano ya está cansado de que le mientan diciendo que van a traer más drones, más patrulleros, más motos, más cámaras de seguridad, más presupuesto en los municipios, en los gobiernos regionales, en la Comisión de Seguridad del Congreso, en el Ministerio del Interior y ni qué hablar en cada jefatura. Lo único que hay ahí es una tira de lobbies y corrupción donde se llevan el dinero para combatir la inseguridad en nuestro país. Por el momento yo tengo sí una propuesta y un proyecto para erradicar en menos de un año la delincuencia por completo en nuestro país, pero como usted lo sabe, mi estimado, la propuesta que uno lo dice, si no lo dice en el momento correcto y en la hora correcta, es copiado por los rivales políticos de nuestro país, como ya ha ocurrido en distintas campañas políticas, ¿no? Claro, claro, sí, entendemos, ingeniero. Ciertamente esta conversación no es precisamente para ello, ¿no? Sino que para ver cómo es su posición frente a los problemas nacionales y ya cuando se aperture el proceso electoral y usted sea nominado como candidato, nos gustaría en verdad volver a contar con su participación. ¿Qué propuestas tiene usted de reformas constitucionales en el caso de que vaya usted al Congreso? ¿Hay alguna relevante que pudiera tener, ingeniero? Bueno, yo siempre he estado en contra del Congreso. Primero hay que ver cómo encontramos la casa. Ahora que va a ser bicameral. ¿De qué manera dejan estos mafiosos el Congreso, ¿no? Es como dice, si le has alquilado tu casa de 3 pisos a distintas personas, tú no sabes de qué manera te están dejando la grifería, el sistema eléctrico y otras cosas más, ¿no? Por ahí salen las cucarachas. Hay que ingresar al Parlamento para ver en qué situaciones lo dejan estos 130 congresistas y de qué manera podríamos revertir todo el daño que han ocasionado desde el 7 de diciembre y bueno, de hace muchísimos gobiernos anteriores. Si tenemos una gran mayoría parlamentaria, tanto en el Parlamento de Senado como diputados, yo creo que podríamos revertir y cambiar todo el daño que han hecho no solamente estos actuales congresistas, sino los anteriores. Uh-huh. ¿Estaría de acuerdo también usted en reestructurar y reducir el Estado
peruano, porque en verdad, muchos recursos nacionales se gastan en solventar todo el aparato administrativo. Tenemos una buena cantidad de ministerios, un excesivo personal en ellos. Ya vemos lo del Congreso de la República, de verdad da mucho que desear, ¿no? Compartimos su indignación sobre el rol que juega el Estado, el Congreso, pero si vivimos en un Estado de Derecho, y estamos de acuerdo con la independencia de poderes, está el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero creo que debe de haber reestructuraciones y reformas. ¿Estaría usted de acuerdo, ingeniero? Bueno, como lo dijo una vez el presidente Castillo, bueno, en varias oportunidades me lo dijo, que yo soy muy radical. Claro. Yo soy extremadamente radical y si en algún momento el destino, la población peruana y Dios me da la facultad de ser el presidente de este país, yo creo que podría erradicar y culminar con toda esta mafia que ocurre. Del 100% de la recaudación del PBI, el 80% se va para los grandes sueldos en distintas entidades del Estado y solo el 20% va para las inversiones, tanto en educación como en salud, como en cada ministerio. Son 19 ministerios que se divide con un 20%. Imagínate cuánto por ciento llega, micro por ciento, a la educación o al Ministerio de Salud o a la agricultura. Y eso tiene que revertirse. Este es el típico 80-20 que viene de la época española, que en Europa se ejecutaba así, 80% para los monarcas y 20% para la población. Eso tenemos que erradicar inmediatamente en un futuro corto gobierno donde yo voy a postular a la presidencia, si Dios lo permite. Sabemos que el Congreso, con 130 congresistas, trabajan aproximadamente 4.600 trabajadores, dividido en 130 congresistas, con un presupuesto de 1.400 millones de soles. Es increíble dónde se va todo el dinero en lujos y en bonanza de estos congresistas y funcionarios. Ahora cada general o teniente general o comandante general le han asignado un carro privado para uso personal, Audis de camionetas, carros de lujos, los viceministros, los directores ejecutivos andan con carros blindados. Yo creo que ¿para qué necesidad de darle carros blindados a estos funcionarios que si ni siquiera la gente de su cuadra lo conoce? ¿Quién los va a asesinar? ¿Quién los va a atentar? Es increíble el lujo que hoy en día los funcionarios de alto nivel ostentan, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad. Eso no podemos cerrar los ojos a una realidad muy palpable. Hay mucha indiscreción, caramba, en el gasto público. ¿Qué piensa usted, ingeniero, de este conflicto entre el alcalde de Lima y el ministro de Transporte? Por el caso de los trenes, pues, ¿no? Bueno, es como si me dice qué opino del tren de Aragua y los destructores del norte, ¿no? Son algo parecido, porque son mafia con mafia, ¿no? El partido de Acuña con el partido del señor Rafael López Aliaga. Ambos cometen el error tremendo de que al final no alivian ni un problema a la población. Tanto el Ministerio de Transporte y Comunicaciones nunca ha puesto un plan ejecutor de aliviar el transporte público de Lima. Y el señor alcalde nunca ha cumplido con su promesa y lo dijo en una entrevista abiertamente que para llegar al gobierno hay que mentir a la población. En pocas palabras, les he mentido a todos los limeños para yo lo concretizar y ser alcalde de Lima. Nunca hizo el botón de pánico de hambre, nunca lo concretizó y logró la piscina artificial más grande de Sudamérica. Eso fue una mentira y una estafa. Lima Moderna gastó 14 millones, ha depositado aproximadamente 8, creo ya, a una empresa española que iba a traer carretas de la época colonial, como si todavía viviéramos en la conquista. Y la capital, la ciudad de Lima, como ustedes lo saben, hermanos de los Olivos y de acá presente, donde ustedes caminen en cualquier lugar, lo único que huele y el olor es fuertísimo, es de estiércol y de pichi y de basura. Hay prostitutas por todo lado, homosexuales teniendo relaciones en cada esquina, en cada cuadra, la delincuencia, el robo, el atraco. Entonces, ¿en qué capital de Lima moderna vivimos nosotros, no? Esa es la gran mentira que ha hecho este señor Rafael López Aliaga.
Y lo otro es que ha mentido a todos los limeños con estos trenes chatarra, ¿no? Trenes basura que ha traído, en pocas palabras, que me sorprende que el Congreso y no se haya pronunciado en decirle qué pasó, por qué no enviaron un perito, un ingeniero mecánico como perito, antes de traer esta chatarra, poder hacer una pesquisa y un informe de determinar en qué situaciones se encuentran el motor, el rodaje, los rieles, la infraestructura, los amortiguadores, para ver si en realidad vale la pena o sale demasiado caro hacer esas reparaciones. Claro, claro, claro. Ingeniero, usted como líder nacional y posible gobernante, ¿qué piensa sobre la política económica? Mucho se dice que la economía en el país tiene su propio derrotero. Lo que pasa en la política no influye en el devenir económico. ¿Cambiaría usted la política económica del país, ingeniero? Claro que sí, la política económica está desigual. Una gran parte ancha para las grandes familias, las 15 familias que le llaman las más poderosas de nuestro país, no solamente Fresia, son varios, que son los que nunca se perjudican la clase media para abajo, la gente pobre, pero ellos jamás, a ellos no les interesa si sube el dólar o baja el dólar, si pasa algo en nuestro país, yo creo que ahí es donde tendríamos que cambiar. Nuestro país ha sido gobernado durante años por grandes 15 familias que desde la época de la conquista se distribuyeron nuestros países por regiones. Cada familia cogió una región. Desde la época colonial hasta la actualidad, la República, esta falsa guerra con Chile que los que nos provocaron fueron estas familias selectas que tienen familiares de los mismos apellidos en Chile y la única manera de poder lucrar era provocar una guerra con Chile, porque qué casualidad que Chile nos gana la guerra y en toda guerra quienes se perjudican son las familias más acomodadas, pero estas familias cuatruplicaron su patrimonio económico y le dieron una fuerte cantidad de dinero a aquel entonces al presidente Prat para que se fugue de nuestro país y se escape y dejar el país libre y abierto para esta clase social y familiar económica que siempre nos han gobernado y hasta el día de hoy, porque si no están ellos ya fallecieron, quedaron los hijos y ahora los nietos, ¿no? Estas familias que no quieren dejar el poder político porque es de eso lo que ellos viven. Bien, ingeniero, está muy claro lo que está señalando, las propuestas que tiene y obviamente el país necesita pues profundas reformas políticas. Por ejemplo, en Lima Norte nuestro programa de alguna manera ha logrado recoger algunas iniciativas, ¿no? Se plantea la necesidad de que se conformen los distritos electorales en la Lima, ¿no? Que haya Lima Norte, Lima Sur, y que haya representación directa de estos distritos electorales al Congreso y a al propio cuerpo de regidores de Lima Metropolitana. Una y dos, se señala que los futuros congresistas deben de dar una especie de rendición de cuentas y que haya remoción de los congresistas al segundo año del mandato. Una manera de propiciar la participación ciudadana. ¿Estaría de acuerdo usted con estas propuestas de reforma, ingeniero? Claro que sí, pero yo podría ser más radical, ¿no? Yo creo que si los diputados o los senadores no gestionan con un buen trabajo al pueblo donde ellos fueron elegidos por el pueblo, tendrían que ser removidos y subir el segundo que queda en las elecciones, ¿no? Yo creo que ahí podríamos dar una gran lección a los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores, que no son 4 ni 5 años que se van a quedar ahí para poder lucrar, sino que en cada año sea fiscalizado y en el caso de que no rinda trabajo fructífero al pueblo peruano, simplemente salir de ese cargo y dejarlo al segundo. Entonces sería bueno elaborar una propuesta, ¿no?, sobre eso y plantearlo pues a la población nacional y que tengan una opinión sobre esto, porque yo creo que una de las cosas que falta al país es la participación ciudadana que ya no se promueve tanto por los gobiernos locales, por el Congreso y el propio gobierno central. Entonces, si estamos de acuerdo con ello, ingeniero, en verdad nos gustaría que lo plasmen en una propuesta para poderlo desarrollar.
Y por último, ingeniero, usted señala que ha tenido sus empresas aquí en Lima Norte. Y conoce la realidad de Lima Norte, que corresponde pues a 8 distritos, tiene más de 3 millones de habitantes y cerca de 2 millones de electores. ¿Tiene usted alguna propuesta, algo que decir a los amigos de Lima Norte? Bueno, acá el Parque Industrial del Cono Norte me conoce. Yo he estado más de 8 años en calle Los Hornos, acá a la espalda del Hospital Municipal de Los Olivos, donde hice la primera planta galvanizada aquí en nuestro país y centrifugado, donde me dediqué a fabricar y a diseñar ferretería eléctrica y algunas máquinas hidráulicas. Y posteriormente, con los años, llevo mis máquinas y mi empresa a Villa Salvador, al Cono Sur, donde ya adquiero un terreno mucho más grande para poder impulsar lo que es la ferretería eléctrica peruana, ¿no? Ujú. Bien, entonces, porque en Lima Norte nos gustaría pues que funcione el parque industrial. Necesitamos, como usted sabe, darle valor agregado pues a nuestras materias primas, no solamente exportarlas, sino transformarlas. Y para ello es necesario pues el impulso a la manufactura y a la industria nacional. En un posible gobierno suyo, supongo, ingeniero, que darían prioridad, ¿no?, al procesamiento y a la industrialización de nuestras materias primas. Claro que sí, yo soy muy nacionalista, ya demasiado extremo. Prefiero primero nosotros, luego nosotros y después nosotros. Y en un futuro pensar en el extranjero. De eso se trata. Toda la propuesta que pueda llegar o recibir, obviamente si es que nosotros estamos en el gobierno. Hoy en día, buenas propuestas que se han presentado en el Congreso o en distintos gobiernos, prácticamente siempre han sido encajonados y enterrados, porque no les conviene al grupo del poder económico, ¿no? En un gobierno nuestro, obviamente que no solamente vamos a aceptar estas propuestas, sino las vamos a ejecutar inmediatamente porque es un beneficio para todos los peruanos. Bien, para ir terminando, ¿qué impresión tiene de nuestro amigo Ricardo Belmont Casinelli? La impresión, digamos, de repente, el suceso que el señor pasó en los 90, que fue golpeado por el fujimorismo y por la mafia de Montesinos en esos años, donde lo declara persona no grata al señor Alberto Fujimori, golpista y delincuente y corrupto. En mi persona, en el 2015, recibí también algo parecido, fui golpeado por la mafia fujimorista, por ese clan de ampones, no solamente excongresista del entorno de la señora Keiko Fujimori, pero también de sus familiares de ella. Entonces, hemos recibido un golpe en distintos años, pero por la misma mafia familiar. Y hemos decidido luchar en contra de esa mafia, en contra del fujimorismo, del acuñismo y de todos estos politiqueros que ampones y mafiosos están gobernando hoy en día en nuestro país. Bien, ingeniero, de verdad, muchos seguidores, oyentes nuestros van a tener una idea más cabal y precisa del pensamiento suyo, ¿no?, y su participación en el próximo proceso electoral. Lo comprometo, ingeniero, seguir conversando ya cuando se definan pues los cargos a elecciones. Me comprometo para seguir conversando y visitar siempre a Lima Norte, que ha sido en algún momento quien lo ha acogido con las empresas que usted señala. ¿Algunas palabras finales, ingeniero, de esta conversación? Claro que sí, voy a seguir viniendo. Recuerde que también a muchos jóvenes de la CENATI yo he impulsado, soy no solamente ingeniero mecánico, sino también soy especialista en CG, en soldadura sumergible, ¿no? A cuántos jóvenes muchachos se los he ayudado acá e impulsado para que culminen su sueño de la metalmecánica en el Cono Norte. Voy a volver a venir y obviamente que les pido a todos los hermanos del Cono Norte de Lima que nos sigan en las redes sociales como Henry Shimabukuno, tanto en TikTok como en Facebook, y puedan ver no solamente ahí algunas propuestas que yo a veces grabo, algunos videos, sino también la difusión donde yo viajo a los lugares más olvidados de nuestro país.
Bien, ingeniero, ¿algún saludo por fiestas patrias a la comunidad peruana? Claro que sí, yo saludo a todos los peruanos a nivel nacional e internacional, a estos grandes luchadores, pujantes, trabajadores, creativos hermanos peruanos que día a día se esfuerzan por llevar un pan a la mesa de su hogar. Decirles que salgan a pasear, al divertirse por esta supuesta fiesta patria, porque no hay nada que celebrar, nunca hubo una independencia en nuestro país. En algún momento, cuando se dé un gobierno del pueblo, ese día y esa fecha va a ser la independencia de nuestro país y podríamos celebrar fiestas patrias. En este momento estamos de luto de todos los hermanos caídos y de este gobierno que cada día no solamente saquea a nuestro país, sino mata a nuestras propias sangres. Muchísimas gracias, Henry. Bien, bueno amigos, hemos escuchado el pensamiento del ingeniero Henry Shimabukuro, a quien agradecemos su presencia. Nuestro programa, como ustedes saben, es un programa abierto, amplio, democrático. Escuchamos las propuestas, las procesamos y dejamos a que ustedes los consideren asumir o no. Ya el ingeniero ha señalado que tiene un portal para comunicarse con él y de repente trabajar de manera conjunta con alguno de ustedes. Muy agradecidos amigos por la programación del día de hoy, viernes 25. Nos estaremos viendo el próximo viernes 1 de agosto, sin antes desearles que pasen lo mejor que se pueda en estas fiestas patrias que se nos avecinan. Mucho gusto, gracias a los amigos de Agencia de Noticias Lima y sobre todo a los amigos del programa Iniciativa Republicana. Hasta el próximo viernes. Ingeniero. Está bien.